Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de algunas cuantas instancias en las cuales la magia del mundo de Harry Potter no tuvo sentido. Muchos fans de la ficción y la fantasía les dirán que la magia tiende a tener diferentes reglas dependiendo de en qué universo estemos. Por ejemplo, en algunos mundos de fantasías, a los magos se les conoce como hechiceros y a las brujas, encantadoras. En estos universos, aquellos que tienen habilidades mágicas pueden o no requerir varitas. Algunas veces, los magos y brujas dependen de la magia que pueden preparar en un caldero. En otras, montan dragones. Pero, sin importar las diferencias entre cada uno de estos mundos de fantasía, todos tienen una cosa en común, y es que tienen sus propias reglas sobre cómo es que existe la magia y cómo funciona. En el universo de Harry Potter, por supuesto que también existen muchas reglas sobre cómo la magia funciona en el mundo. Pero con un universo que se ha expandido durante 2 décadas, no es ninguna sorpresa que muchas de estas reglas pierdan sentido en algún momento y que se desobedezcan. A veces, ni siquiera hay reglas a las cuales podamos referirnos. En este video vamos a hablar de 10 instancias en las que la magia del mundo mágico no tuvo sentido para nada. Veamos. El tren. La confusa forma de funcionar de este vehículo en la saga de Harry Potter comenzó con la idea de que los magos y brujas, antes de cumplir los 17, son considerados menores de edad. Este número parece un misterio. Después de todo, en el mundo Muggle, la mayoría de edad suele ser los 18 años. Pero no me preocupa tanto el tema del número, sino que la magia que es usada por magos y brujas adultos para buscar a los magos y brujas menores que hacen magia fuera del colegio puede ser problemática. A esto se le llama el detector, y es usada por instituciones como el Ministerio de Magia para alertar a trabajadores dentro de departamentos como el del uso inapropiado de la magia. Evidentemente, el detector se coloca en individuos jóvenes con habilidades mágicas, y cuando se hace un hechizo cerca de alguien que puede ser identificado como menor de edad, puede señalarlos, qué, dónde y cuándo se usó la magia. El ministerio puede darse cuenta de qué hechizo se usó, la ubicación, el detector está ligado a la persona joven, y la hora en la cual se conjuró. Esto se ve en las novelas y películas. Un poco de evidencia al respecto es cuando Harry recibe una carta después de que Dobby hizo magia en el número 4 de Private Drive en el verano. Querido señor Potter, hemos recibido inteligencia de que un encantamiento de levitación fue usado en su residencia esta noche a las 9:12. Y a pesar de esos detalles, quedan muchas preguntas como ¿cómo se hace para conectar al detector a un mago joven? ¿Quién hace el hechizo para el detector? Hasta donde sé, el ministerio no envía oficiales a todos los lugares de la sociedad mágica para conectar a los magos y brujas a su respectivo detector. Tampoco hay mención de que alguien del ministerio visite los colegios de magia como Hogwarts para hacer un conjuro masivo. Creo que los padres podrían conjurar el detector con sus propios hijos, así como los magos registran a sus hijos ante los gobiernos. Pero ¿qué pasa con los hijos de muggles? Sus padres no sabían cómo hacerlo. Algunos fans han sugerido que quizá los estudiantes reciben el detector al abordar el expreso de Hogwarts por primera vez. Pero ¿qué pasa con los que no van a la escuela, como Merry Gaunt? Para mí esto no tiene sentido. Todos los menores de edad mágicos tienen el detector, pero no sabemos de dónde viene. Incluso más confuso que esto es la pregunta de cómo es que el ministerio puede identificar si los magos y brujas menores de edad fueron los que usaron magia fuera del colegio. Por ejemplo, si alguien con el detector usa un hechizo en su casa, ¿no podrían las autoridades asumir que quien hizo el hechizo fue uno de sus padres? Si no lo hicieran, habría muchas alertas de manera innecesaria y tendrían que responder a todo esto cada vez que un padre hiciera un hechizo cerca de su hijo. Por supuesto que esto no sería sostenible, sin mencionar prácticamente imposible. Lo mismo puede decirse para casi cualquier circunstancia fuera de la escuela dentro del mundo mágico. Comprar en el callejón Diagon, ir a partidos de Quidditch, hay tantos magos y brujas. ¿Cómo podría el ministerio identificar si algo de la magia que detectaron a través del detector vino de un mago o bruja menor de edad o de alguien mayor de edad que estaba cerca de la persona menor de edad? ¿Sí me explico? En ese caso, los hijos de Muggles serían bastante efectivos en cuanto al detector, ya que sería obvio quién activó el detector si un joven mago o bruja usa magia con sus padres Muggles. Este escenario se describe en la siguiente escena entre Ojo Loco Moody y Harry Potter en las Reliquias de la Muerte. Segundo problema, eres menor de edad. Quiere decir que aún tienes el detector. Yo no
El detector, dijo Ojo Loco impacientemente. El encantamiento que detecta actividad mágica acerca de menores de edad. La forma en la que el ministerio se entera de magia de menores de edad. Si tú o cualquiera lanza un hechizo para sacarte de aquí, Thickness lo va a saber y también los mortífagos. El último problema que tengo con el detector es que la forma en la que lo representan nos dice que solo tiene un uso: rastrear que magos y brujas hacen magia. Pero si el ministerio es capaz de usar el detector para monitorear niños, ¿no podrían o deberían haber aplicado este mismo principio con criminales? Por ejemplo, el detector podría usarse para rastrear personas liberadas de Azkaban para asegurarse de que no estén conjurando maldiciones imperdonables ni cometiendo más crímenes. ¿Por qué al ministerio le preocupa más que un montón de niños aprendan magia que el que haya criminales por ahí? 2. Veritaserum y su falta de uso en la seguridad mágica. Es una poderosa poción que descubrimos en el Cáliz de Fuego. El profesor Severus Snape explica lo siguiente a un grupo de estudiantes de cuarto año. Es Veritaserum, una poción de la verdad tan poderosa que 3 gotas serán suficiente para que digas todos tus secretos para que la clase los oiga. El uso de esta poción está controlado por muy estrictas reglas del ministerio, pero si no van con cuidado, podría ser que mi mano se deslice en su jugo de calabaza. Y luego, Potter, descubriremos si ha estado en mi oficina o no. Como dijo Snape, el Veritaserum está muy controlado por el Ministerio de Magia. Sugiere que el gobierno está en control de la mayoría de esta poción. ¿Por qué entonces el ministerio no usa Veritaserum para resolver crímenes o identificar asesinos? El ejemplo más obvio de cómo pudo haberse usado esta poción fue el juicio de Sirius Black, o la falta de. Sirius no solo no tuvo la oportunidad de contar su propia versión de la historia, la cual, si hubiera estado influenciada por Veritaserum, hubiera sido evidencia irrefutable, sino que ni siquiera le dieron un juicio por los crímenes de los que se le acusaban, principalmente el asesinato de Muggles y ayudar a Voldemort a encontrar a los Potter, que llevó a la muerte de la familia. Si el ministerio hubiera dado unas cuantas gotas de Veritaserum a Sirius, pudieron haber señalado al verdadero asesino, Peter Pettigrew. Por supuesto, con esta lógica, el Veritaserum podría ser usado para que el Ministerio de Magia pudiera resolver todo tipo de crímenes. ¿Por qué no lo usan? 3. El elixir de la vida. El interés de Voldemort en esta sustancia aparece en la primera entrega de Harry Potter. Se describe en gran detalle en pasajes como el siguiente. El antiguo estudio de la alquimia se encarga de hacer la piedra filosofal, una legendaria sustancia con poderes sorprendentes. La piedra puede transformar cualquier metal en oro puro. También produce el elixir de la vida, que hace inmortal a quien lo bebe. Ha habido muchos reportes de la piedra filosofal a lo largo de los siglos, pero la única piedra que actualmente existe pertenece al señor Nicolas Flamel, el famoso alquimista y amante de la ópera. Entonces, como un objeto raro y de gran valor, no es sorprendente que la piedra filosofal haya sido el primer objetivo de Voldemort, fuera de la sangre de unicornio, claro. Y el momento en el que el señor tenebroso se interesó por la piedra, por supuesto que tuvo sentido. Era un mago que había perdido su cuerpo y que siempre había estado obsesionado con la inmortalidad. La piedra filosofal parece la solución perfecta para alguien así. Conforme avanzó la serie, descubrimos que Voldemort había creado múltiples Horrocruxes, 7 para ser exactos, en un esfuerzo para alcanzar la inmortalidad. Y fue precisamente esta magia oscura la que le permitió evitar la muerte cuando recibió su propia maldición asesina en su contra, en la fatídica noche en la que intentó asesinar a Harry Potter de bebé. ¿Por qué querría o necesitaría el elixir de la vida? Ya era inmortal a través de los Horrocruxes. Sé lo que están pensando. Quizá la piedra filosofal pudo haberle dado un nuevo cuerpo, pero eso no hace el elixir de la vida. En mi opinión, es probable que lo hubiera mantenido inmortal en su estatus sombrío, ya que, conforme descubrimos más adelante en la serie, necesitaba hacer un ritual para poder recuperar su cuerpo, como lo hizo con Colagusano en el Cáliz de Fuego. Para mí, el interés de Voldemort en el elixir de la vida no tiene mucho sentido. 4. Las paradojas del giratiempo. Cuando apareció el giratiempo en El prisionero de Azkaban, sin duda se convirtió en un punto problemático para la magia en toda la serie. De manera inversamente proporcional a su tamaño, este pequeño reloj de arena causó muchos problemas en términos de agujeros de guión y contradicciones canónicas. Por supuesto que cuando nos enteramos de este dispositivo, que parece de joyería, no parece ser algo muy peligroso. Hermione usó sus poderes para completar más materias de las que hubiera podido en circunstancias normales. Típico de Hermione. Pero luego aparecieron mayores preguntas. Si uno puede volver en el tiempo, ¿por qué no regresar y arreglar errores o salvar a quienes murieron?
Harry podría regresar y salvar a sus padres, o más adelante a Sirius Black, a Dumbledore, incluso los miembros caídos de la Orden del Fénix. ¿Por qué no regresar y acabar con Voldemort antes de que sucedieran cualquiera de esas muertes? La explicación para corregir todos estos problemas en la narrativa fue la presentación del concepto de que uno envejece el mismo tiempo que viaja hacia atrás. Es decir, que si viajas hacia atrás una década, envejeces ese número de años al llegar a tu presente. Me parece difícil de creer que Harry no hubiera dado 10 años de su vida para volver e intentar impedir el asesinato de sus padres, sin mencionar todos los viajes en el tiempo que hizo Hermione para sus materias en el tercer año. Ella debió haberse visto un poco más grande para el final del Prisionero de Azkaban. Claramente, J.K. Rowling se dio cuenta de lo problemático que podía ser el giratiempo y compartió lo siguiente con fans en wizardingworld.com. Me tomé demasiado a la ligera el tema de los viajes en el tiempo en Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. Si bien no me arrepiento, El Prisionero de Azkaban es uno de mis libros favoritos de la serie, abrió un vasto número de problemas para mí, porque después de todo, si los magos podían volver y deshacer problemas, ¿a dónde se irían el resto de mis historias? Resolví el problema de manera satisfactoria para mí en etapas. Primero hice que Dumbledore y Hermione enfatizaran lo peligroso que es ser visto en el pasado, para recordar al lector de las imprevistas y peligrosas consecuencias y también de las soluciones del viaje por el tiempo. En segundo lugar, hice que Hermione regresara el único giratiempo que jamás entró a Hogwarts. Y en tercer lugar, acabé con todos los demás giratiempos en la batalla del Departamento de Misterios. Eliminé la posibilidad de revivir incluso periodos cortos en el futuro. Entonces, las posibilidades que se presentaron con la existencia del giratiempo crearon muchos problemas por sí solas. El encantamiento Patronus y su dificultad. Fuera de algunos de los hechizos más famosos como Wingardium Leviosa, Expelliarmus y Avada Kedavra, Expecto Patronum es quizá uno de los conjuros mejor conocidos del mundo mágico de Harry Potter. Y como muchos de ustedes sabrán, es el hechizo que invoca al Patronus, un potente hechizo que aparece bastante en El Prisionero de Azkaban. Pero si no recuerdan también los detalles de este encantamiento en particular, aquí les refresco un poco la memoria. Expecto Patronum puede producir una forma corpórea o no corpórea del encantamiento Patronus. La versión no corpórea parece una nube plateada, que suele ocurrir cuando un mago o bruja está aprendiendo el hechizo. La forma corpórea, por otro lado, es la de un animal plateado como si fuera de vapor. Este animal es único para cada individuo y se relaciona con su personalidad y emociones. En la mayoría de los casos, el Patronus se mantendrá igual a lo largo de la vida del mago o bruja, pero se sabe que es posible cambiar en circunstancias traumáticas o que alteran la vida. El siguiente es un fragmento del Prisionero de Azkaban en el cual el profesor Remus Lupin explica a Harry Potter cómo funciona el Patronus. Dice que es una especie de antidementor, un guardián que actúa como un escudo entre el dementor y tú, una especie de fuerza positiva, una proyección de las cosas de las que se alimenta el dementor. Esperanza, felicidad, el deseo de sobrevivir, pero no puede sentir desesperación como los humanos reales. Entonces los dementores no pueden herirlo. Para producir uno, un mago o bruja debe enfocar toda su energía en un recuerdo muy feliz. A través de este recuerdo o memoria, el encantamiento se conjura, y es por esa felicidad que es tan potente contra seres oscuros como dementores y Lethifalls. Por supuesto que el detalle está en que la presencia de estos seres, especialmente los dementores, acaba con toda la felicidad en el lugar. Esto hace que hacer el encantamiento Patronus sea extremadamente difícil al enfrentarse a un verdadero dementor. Enfocarse en lo feliz cuando esa emoción se te está arrancando del cuerpo viene con unos cuantos problemas. Por supuesto, en la serie vemos varias veces que un personaje tiene problemas para conjurar el hechizo, incluso cuando no hay dementores. En mi opinión, esto no tiene tanto sentido, porque no debería ser difícil simplemente pensar en tu recuerdo más feliz en algún momento aleatorio y gritar Expecto Patronum. ¿Sí? ¿O no? Ya que vemos que Harry lanza su Patronus con todo su poder hacia un grupo de Slytherin quienes pretendían ser dementores. En ese momento aún tenía problemas para conjurar el hechizo cuando se enfrentaba a dementores. La invención de nuevos hechizos. La idea de poder inventar hechizos fue un concepto nuevo que conocimos en El Misterio del Príncipe. En este libro descubrimos que Snape no solo era increíblemente talentoso para las pociones como estudiante, también descubrimos que inventó muchos hechizos mientras estudiaba en Hogwarts. Él creó al menos 7 hechizos durante su juventud. El más famoso es una maldición llamada Sectum Sempra.
la cual crea laceraciones en su objetivo, lleva a un gran sangrado. En el siguiente fragmento de la novela, vemos una conversación entre Harry y el profesor Snape, en la cual Severus admite ser el creador de los hechizos que Harry descubrió en su libro de texto. ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, Potter? Yo los inventé. Yo, el príncipe mestizo. ¿Te atreves a usar mis inventos contra mí como tu asqueroso padre? No lo creo. No. Si bien la idea de que existan nuevos hechizos y puedan crearse es algo emocionante, creo que presenta varios problemas en términos de las leyes de la magia. Básicamente, ¿qué se requiere para crear nuevos hechizos o maldiciones? ¿Hay parámetros o limitaciones? Por supuesto que suena a algo peligroso, como ya quedó demostrado por la muerte accidental de la madre de Luna Lovegood. Ella murió al experimentar con nuevos hechizos. Pero si un estudiante de Hogwarts podía crear maldiciones así de poderosas como las que inventó Snape, es probablemente algo no tan difícil. ¿Por qué no se creaban hechizos nuevos todo el tiempo? Por ejemplo, ¿por qué Voldemort no pudo crear una maldición para asesinar que fuera más poderosa que Avada Kedavra? ¿O por qué Harry no inventó un hechizo para poder acabar con el Señor Tenebroso? Siguiente. Las transformaciones y su ética cuestionable. Las transformaciones son una disciplina de Hogwarts y otras escuelas mágicas que enseñan este arte. Es convertir una cosa en otra, conjurar, desvanecer y más. Pero en general esta particular rama de la magia, si bien es difícil de dominar, parece ser muy directa. Magos y brujas que tienen habilidad para las transformaciones pueden cambiar un objeto inanimado en algo más, conjurar algunos objetos y hacer que otros desaparezcan. Todo esto suena benigno, hasta que los objetos que se transforman son objetos vivientes. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué pasa con la biología o la conciencia de un perro que es convertido en, digamos, una escoba? ¿Qué pasa si conviertes una tetera en un gato? ¿El gato tiene la habilidad de siquiera pensar, aunque fue originalmente una tetera? ¿Y qué pasa si vuelves a convertir al gato en tetera? ¿Pierdes sus breves habilidades para pensar, sentir y ser vivo? Luego está el problema de la misma transformación. Cuando se hace la transformación, ¿el objetivo siente dolor? ¿O qué pasa si el hechizo se hace de manera incorrecta? ¿Un ser puede convertirse de manera permanente en alguien desfigurado o peor? Y yo creo que sí. Según el siguiente fragmento del libro de Emerick Switch, la guía de transformación para principiantes. Las transformaciones incompletas son difíciles de corregir, pero debes intentarlo. Dejar la cabeza de un conejo en un taburete es irresponsable y peligroso. Di reparifarge, y el objeto o criatura regresará a su estado natural. Con todo eso en mente, el arte de las transformaciones parece ser mucho más cuestionable en términos éticos, ¿o no? Vamos, un conejo decapitado debe sentir mucho dolor. A veces los hechizos de transformación son permanentes, otras no. Hay razones para cuestionar esta particular rama de la magia, y sobre todo con criaturas vivientes. El encantamiento Homunculus y su uso en la seguridad mágica. Si bien puede que no reconozcan este encantamiento, seguro conocen al menos un objeto mágico que usa esta variante de la magia. El encantamiento Homunculus es el hechizo que James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew usaron para crear nada más y nada menos que el mapa del merodeador. A pesar de la naturaleza traviesa de la creación del mapa, no es el objeto mismo el responsable por su increíble habilidad de rastrear a todo ser vivo y no vivo dentro de los terrenos de Hogwarts. El encantamiento Homunculus es un hechizo tan formidable que incluso puede mostrar individuos que están en su forma de animal o que están ocultos por artefactos mágicos como una capa de invisibilidad. El saber qué tan poderoso y efectivo es este hechizo y el hecho de que un grupo de estudiantes jóvenes pudieron hacerlo sin problemas nos lleva a preguntarnos por qué no se usa más seguido. Para mí, parece una locura que un encantamiento como este no se ha aprovechado por, digamos, la misma escuela para rastrear a quienes hacen travesuras y para mantener el castillo a salvo de intrusos. Incluso más obvio que eso, ¿no debería el Ministerio de Magia usar un hechizo como este para monitorear áreas que son susceptibles a los grandes riesgos del mundo mágico? Algunas ubicaciones que podrían beneficiarse son Gringotts o la prisión de Azkaban. Y por alguna extraña razón, la única vez que vemos que este encantamiento se usa es en el mapa del merodeador. 9. Los registros de animagos. A lo largo de la serie, a pesar de que hay menos de 1000 en el mundo, conocemos a varios animagos. Estos son magos y brujas que pueden transformarse en una contraparte animal a voluntad.
A diferencia de un Patronus, la forma de un animago no puede ser influenciada por la emoción o por las experiencias, y, por ello, no puede alterarse. Cada animago tiene un animal en específico en el que pueden transformarse. Los magos y brujas deben registrar esta habilidad ante el Ministerio de Magia y su registro. El no hacerlo puede llevar a ser encerrado en Azkaban. Si bien entiendo la razón detrás de este tipo de registros, así los animagos conocidos no pueden hacer crímenes de manera tan sencilla en su forma animal, creo que encerrar a la gente en Azkaban por no registrarse es un poco exagerado, particularmente si consideramos el hecho de que los animagos parecen ser discriminados en este sentido. Por ejemplo, ¿por qué a los legeremantes o quienes pueden leer la mente, como nosotros magos lo llamamos, no tienen un registro similar? ¿No deberían todas las habilidades extraordinarias y mágicas tratarse de manera similar? 10. La inconsistencia de los conjuros. Por último, en esta lista hablaremos de los conjuros y la falta de consistencia dentro de la morfología lingüística. A esto es a lo que me refiero. Muchos hechizos que conocemos en la serie son órdenes. Accio, el hechizo que invoca un objeto. Wingardium Leviosa, el hechizo para levitar que puede levantar cualquier objeto en el aire. Lumos, un encantamiento que invoca luz. Expelliarmus, el hechizo defensivo que elimina el arma de la mano de otra persona. Pero no todos los conjuntos son así de generales. Y por aparentemente ninguna razón, algunos hechizos son muy específicos, como Slugulus Eructo, el encantamiento usado para vomitar babosas. Oculus Reparo, un encantamiento que sirve para arreglar anteojos. Y Densaugeo, un maleficio que hace crecer los dientes de la víctima. En estos tres casos parece muy confuso, al menos para mí, por qué son tan específicos. Por ejemplo, el primero no debería ser simplemente eructo, un hechizo para vomitar y luego le puedes agregar cualquier cosa al final, decir algo como eructo babosas o eructo mocos. Después de todo, así es como los hechizos como Accio funcionan. Ese mismo proceso de pensamiento se puede aplicar a Oculus Reparo y Densaugeo. Esto tendría más sentido si fuera reparo y después lo que sea que quisieras reparar, y augeo y después lo que quieres que crezca. Hay mucha inconsistencia dentro de los conjuros del mundo mágico. Me pregunto si hay alguna razón por la cual esto fue así y cómo se crearon los nombres. Y así llegamos al final de otro video. ¿Qué opinan? ¿Faltó algún otro ejemplo de magia que no tiene sentido en el mundo mágico? Díganlo en los comentarios y como siempre, si les gustó el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.